Cordial saludo, muy buenas noches a quienes nos acompañan en esta mesa redonda en donde vamos a hablar pues del caso de Beatriz, una niña de 14 años. Estamos reunidos el grupo 16 de Pedagogías y Didácticas Contemporáneas bajo la tutoría de la docente Gloria Mariela Suárez. En este caso, pues vamos a trabajar un poco las problemáticas que se nos presentan frente a una situación particular de Beatriz, 14 años, que es una niña que se encuentra estudiando en un colegio. Sin embargo, pues presenta algunos problemas cognitivos y que pues no se le facilitan la vida pues social y personal de ella en cuanto a la educación y la formación intelectual de la misma. Entonces damos inicio a este mesa redonda. No sé si alguna de las compañeras desea iniciar hablando sobre el tema. Bueno, desde la parte de la identificación de problema, como psicóloga puedo dar una observación de que Beatriz tiene dificultades para las matemáticas, tiene dificultades para lo que es el manejo del dinero, entonces no sabe manejar el dinero y se le sugiere como una deficiencia en habilidades matemáticas. Como psicóloga, pues puedo decir que es un trastorno que describe la dificultad y se le conoce como discalculia. La discalculia, pues, es un trastorno del aprendizaje que afecta la capacidad que tienen las personas para entender o manejar conceptos matemáticos. Como en este caso, Beatriz tiene esa dificultad y em, también va correlacionado como un aprendizaje que ella tiene que es más visual y kinestésico, entonces puede ser también una de las como trastornos que se va afectuando en, de esta forma, puede aprender más fácil em, leyendo por medio de la, de la música. Entonces, digamos que en este caso es la parte de la corteza parietal que se ve más afectada, por lo que puedo decir que puede tener este trastorno. Muchas gracias, María. ¿Alguna otra compañera desea complementar o argumentar algo al respecto del caso? ¿Alguno de los participantes que está? Bueno, Carlos, adicional a esto, sabemos que ella tiene habilidades destacadas, como es el conocimiento sobre compositores de música clásica desde su infancia. También tiene dificultades no solo con la matemática, sino también sociales y emocionales, como la correlación con otros compañeros en la parte educativa. Adicional, tiene una memoria extraordinaria porque tiene capacidad para recordar datos como las fechas de fueron creadas pues con algunas composiciones y los nombres de estos mismos. Gracias, María. María Camila, desea una Sí, palabra. también tenemos como posibles consecuencias que tiene el bajo rendimiento académico, la dificultad en las tareas cotidianas relacionadas con el dinero, como la memoria, la autoestima, ya que se va a sentir insegura cada vez que tenga que realizar alguna actividad relacionada con los números. También está que en el problema de bajo rendimiento académico tiene problemas de atención y comprensión lectoescritora. Y por último, tenemos la dificultad a la hora de socializar, pues ya que no puede comprender las acciones buenas de las malas. Gracias. Muchas gracias, María Camila. Karen, Buenas noches, compañeros. Del caso de Beatriz, me gustaría resaltar que desde antes de iniciar ella a hablar correctamente, desde muy pequeña, ella ya empezaba a demostrar esa habilidad musical. Y me llama mucho la atención porque lo primero que hacen los bebés en ese desarrollo es hablar, pero ella antes de hablar correctamente ya tenía habilidades musicales, ya tarareaba. Y esa habilidad fue creciendo a medida que ella fue creciendo y desde muy chica
dice en la historia que tenemos en el caso que nos comparten, dice que cuando ella inició la escuela, ya ella conocía la vida de muchos artistas, la biografía, las fechas en las que habían sido creadas las canciones, sí, composiciones y musicales. Entonces tiene una habilidad increíble para la música. Como lo decía, creo que lo decía la compañera, también tenía una memoria fotográfica. Miraba eh, una lista y podía recordar el número de identificación de de cada persona, perdón, el número de identificación, el nombre completo, el lugar, la posición dentro de esa lista de cada persona, con solamente echarle un vistazo. No se demoraba haciéndolo, sino que con un vistazo ya podía recordar todo eso. Entonces, tiene una memoria fotográfica, sin embargo, como lo mencionaban los compañeros, tenía una dificultad para relacionarse, porque no entendía eh, cuando le estaban hablando en broma, es muy ingenua, entonces se le dificulta mucho las relaciones sociales. Muchas gracias, Karen. Claro, teniendo en cuenta estas problemáticas que se han visto, no sé si de pronto Giselle Carolina quiere participar, argumentar algo. Sí, yo quería como hablar un poco sobre lo del paradigma de aprender a aprender. O sea, ya identificamos como tal las dificultades del caso y las particularidades, ¿verdad? Entonces me gustaría hablar sobre el paradigma de aprender a aprender y cómo podríamos aplicar este paradigma a esta situación específica, ¿cierto? Entonces, pues sabemos que el paradigma de aprender a aprender enfatiza el desarrollo de las habilidades metacognitivas, el pensamiento crítico y la autonomía en el aprendizaje. Entonces considero que para abordar las problemáticas de Beatriz, este enfoque puede aplicarse de varias maneras. Podríamos implementar estrategias de comprensión lectora, ¿no? Ya que, como lo dijimos antes, ella presenta dificultades en esta área. Sería diseñando actividades que fomenten la identificación de las ideas principales y asimismo de las inferencias, utilizando organizadores gráficos, preguntas guías. También creo que es importante trabajar en el desarrollo de sus habilidades sociales. Podríamos aplicar este paradigma en este ámbito también. Podríamos implementar de las técnicas de aprendizaje cooperativo y entrenamiento de las habilidades socioemocionales para mejorar su interacción con los demás. También considero que podríamos aplicar el aprendizaje basado en proyectos precisamente para potenciar estas habilidades. Mm, También es importante reforzar su educación financiera, ¿no? Y creo que también es importante hacerle entender que el proceso de autoevaluación en ella misma es muy importante para que ella se dé cuenta como tal de sus dificultades y asimismo pues se pueda evaluar y pueda entenderlas mejor y poder eh, sí, solucionarlas. Muchas gracias, Giselle. Claro, teniendo en cuenta, pues ya que lo que hemos venido trabajando nosotros en el campo educativo, debemos tener muy en cuenta la revisión del PEI y del currículum, porque no podemos nosotros pasar por alto simplemente hablando de las problemáticas de Beatriz y lo que ella pasa, sino que también tenemos que enfocarnos de cómo ella se está de cómo se manifiesta el currículum o el PEI de la institución en donde ella asiste y si este currículum tiene unos enfoques educativos inclusivos, los cuales pues se pueda trabajar de manera más significativa su proceso de aprendizaje y la adquisición de conocimiento, cómo se puede dar una transversalidad entre sus problemáticas y sus habilidades, ¿no es cierto? De cómo estas habilidades extraordinarias pueden mejorar su forma de aprendizaje y cómo todo lo demás que a ella le hace falta mediante estas habilidades le puede hacer esa articulación para el proceso de aprendizaje. Entonces es muy importante recordar eso que también podemos verlo desde las inteligencias múltiples, ¿no es cierto? Que nos las propone Gardner
donde pues se nos manifiesta una inteligencia memorística que presenta la niña Beatriz. Entonces, tener en cuenta esto también. ¿Algún aporte de alguno más? No sé si alguno de los acompañantes, Juan Manuel, Marta, Yamira, quieren hacer algún aporte de su perspectiva, según de lo que hemos hablado, o si han tenido acceso al caso, pues me gustaría escuchar alguno también. O si alguno de los compañeros, de las compañeras presentes quieren aportar pues a lo que se acaba de decir. Sí, compañero, me parece súper importante también resaltar lo que son los estilos de aprendizaje, como mencionaba David Cole. Las estrategias de la intervención educativa son muy importantes para la adaptación en el ámbito educativo. Ayuda pues también a esa persona a superar esas dificultades y para esto existen muchas em, estrategias como el uso de tecnología. Podemos de pronto visualizar que también se puede mejorar por medio de adaptaciones del entorno escolar, como el uso de tiempos adicionales en de pronto exámenes de matemáticas, ayudas visuales o auditivas que puedan permitirle a Beatriz como esta manera de aprender más fácil y también me parece súper importante lo que mencionas de la parte multisensorial porque le permitiría a Beatriz comprender mucho mejor la parte del área de matemáticas. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene algún aporte? Me gustaría también mencionar aquí una partecita que se me acaba pues de como de ocurrir, que también debemos tener en cuenta la historia de Beatriz, ¿no es cierto? Desde tener en cuenta de dónde viene, su familia, sus padres y cómo esto también puede afectar a su proceso de aprendizaje y a su forma de relacionarse con sus compañeros, ¿no es cierto? Del cómo ella desde su casa le están inculcando o cómo la están ayudando a mejorar en estas situaciones que se le presenta. O no sé, porque pues el caso tampoco es específico, si es que dentro de su educación en el colegio es que apenas le están descubriendo pues esta problemática. No sé si alguien desde su experiencia quiere aportar también a lo mismo. Compañera, a mí me gustaría aportar en el proceso de reaprendizaje. Sería muy útil para, para Beatriz en cuanto a la comprensión lectora, usar resúmenes con palabras clave y relacionar estructuras musicales y estructurales de textos para facilitar la comprensión, ya que ella se le facilita, perdón, ya que a ella se le facilita mucho mirar los textos y recitarlos sin haberlos comprendido. Entonces, poder leer algún libro y resumirlo con sus propias palabras sería muy útil. También para en cuanto al manejo del dinero, realizar juegos de simulación de compras y usar canciones que le ayuden a recordar operaciones matemáticas. Y en cuanto a las habilidades sociales, también analizar canciones para identificar emociones en el lenguaje y significados figurativamente. Muchas gracias, Karen, por tu aporte. Vuelvo y reitero la invitación a los que nos acompañan esta noche, si alguno quiere aportar, pues con algún comentario al respecto al caso. Hola Carlos, buenas noches para todos. Ya mira, bienvenida, ¿sí? ¿Qué nos quiere aportar? Buenas Pues la verdad, noches. estaba yo pensando en lo que acaba de comentar, que era bueno que miraran desde el punto de vista desde su familia, ¿no? El entorno de la primera infancia, que, que sería bueno pues tratar ese espacio mientras, pues como decía usted, de pronto, si es que a veces, si lo están descubriendo apenas o de qué fue la causa
de su problemática, ¿no? Si de pronto es de cualquier otra falla, entonces pues sería bueno de descubrir el entorno familiar también. Pues ese sería mi aporte, ¿no? Muchas gracias, y ya mira, tener en cuenta pues desde un enfoque holístico, podría decirse ahí, en el que se lleve una articulación entre la educación, entre, digamos, los docentes que son los encargados de su educación, con la familia o de hecho también con orientación en el colegio a donde ella pertenece, pues para tener un poco más de integración a ella dentro del PEI o dentro del currículo. Eh, bueno, compañeros, no sé si ya damos por terminada esta mesa redonda. Hemos escuchado algunas opiniones, hemos escuchado las opiniones de todos, entonces no sé si alguno quiera dar otro aporte. A mí me gustaría finalizar este espacio hablando un poquito sobre el ODS, que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible. Creo que el caso de Beatriz como tal es un ejemplo de que necesitamos una educación equitativa y de calidad, ¿no? Creo que su situación refleja la necesidad de adaptar los sistemas educativos para atender la diversidad de los estilos de aprendizaje y capacidades de los estudiantes. Es necesario implementar estrategias personalizadas para Beatriz y en general pues para todos los estudiantes, que contribuya a reducir las desigualdades en el acceso al aprendizaje significativo, que se promueva una educación más inclusiva y equitativa, fomentar el desarrollo claves para la vida que le permita integrarse de una manera pues más efectiva a la sociedad y al mundo laboral. Gracias, Giselle. Muy importante su participación, claro, porque si podemos nosotros hacer una articulación teniendo en cuenta el ODS número 4, pues tendría gran relevancia dentro del desarrollo de las habilidades de Beatriz, porque pues nos indica una educación más inclusiva, una educación en la que ella se pueda desarrollar activa y proactivamente dentro de la institución. Es muy importante también hacer esa articulación. Bueno, entonces, no siendo más, agradezco a ustedes, los participantes aquí en esta corta mesa redonda en donde hemos expuesto el caso de Beatriz, donde hemos hablado de algunas consecuencias, de algunas problemáticas, de lo que ella se le ha presentado en su estudio como tal, en su vida de adolescente dentro de una institución, y que pues de ahí le ha acarreado algunas cuestiones que se tratarían de solucionar mediante las opiniones de cada uno de nosotros, algo diferencial, se podría decir. María, ¿querías opinar algo, María Sierra? No, gracias, Carlos. Sí, para culminar, agradecemos toda la asistencia de los acompañantes en esta noche y si tienen de pronto algunas dudas sobre el caso, pues estaremos comunicando, respondiendo vía interna. Listo, muchas gracias a todos por su participación y pues quedamos atentos a algunos comentarios que quieran hacer al respecto.